desde la parroquia de Santa Marta, Arequipa, Perú. 22º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. La Iglesia nos pone la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. No lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos la lectura del Evangelio de San Mateo y descubrimos que los apóstoles piensan totalmente distinto de lo que piensa Jesús, porque Jesús les manifiesta y les explica que Él tenía que ir a Jerusalén a padecer, morir y resucitar al tercer día. Esta expresión de Jesús parece que los enmudeció a los discípulos. Quedaron un poco pálidos, turbados, desorientados. Pero el líder del grupo se acerca a Jesús y lo pone aparte, diciéndole: estas cosas no te pueden suceder a ti. Dios no lo va a permitir. Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Es decir, el hombre muchas veces tiene sus propios proyectos, que los tiene que poner por encima de los proyectos de Dios. Y eso no funciona para Jesucristo. Jesucristo siempre Él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial, que el proyecto de su Padre se cumpla. Pero los discípulos tienen sus propios proyectos, egoístas, ambiciosos, mezquinos. No quieren que a Jesús le sucedan estas cosas. Ellos piensan como los demás, es decir, están en este mundo para tener éxitos. Buscan el bienestar material, el bienestar económico, la salud mental. Es decir, quieren ser unos cristianos y tienen que pasar una vida fácil, sin ser cristianos, sin sufrimiento, sin dolor. Todo eso ya desapareció. Pero eso no es así. Por eso es que Jesús le reprocha a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y Pedro va detrás de Jesús. Y Jesús sigue diciendo a los apóstoles: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Negarse es renunciar a los proyectos, renunciar a los vicios, renunciar a todo aquello que nos impide el seguimiento de Cristo Jesús, que nos impide ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y cargar la cruz significa correr los riesgos como corrió Jesús. No es el dolor por el dolor o el sufrimiento por el sufrimiento, sino estos males que afectan a los cristianos son consecuencia de la fidelidad.
consecuencia de aquel seguimiento fiel a Jesucristo. Sabemos que Jesucristo no quiere nuestras enfermedades, no quiere nuestros dolores, fracasos, no. Jesucristo no quiere las injusticias, quiere siempre el bien para nosotros. Pero cuando un cristiano es fiel al Señor, hay cosas que le suceden y le pasan, y que va comprendiendo que estas cosas que le están sucediendo es porque está viviendo el Evangelio de manera radical. Veamos a Dios para que nos ayude a nosotros a ser buenos cristianos, amar la cruz, saber llevar la cruz y mantenernos firmes en el amor a Dios. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.